Buenos días, noches, compañeros y maestros. El día de hoy mi equipo y yo les venimos a presentar una breve exposición sobre el tema mecanismos de cuatro barras. El equipo está compuesto por los siguientes integrantes: Jesús Antonio Muñoz Cortés, José Luis Espinosa Quintero, Francisco Lozoya Espinosa y Giancarlo Zárate López. Primero que nada, ¿qué es un mecanismo de cuatro barras? Un mecanismo de cuatro barras es una cadena cinemática simple formada por cuatro eslabones unidos por cuatro uniones de pivote articulaciones. Se compone de tres barras móviles, un eslabón de entrada, un acoplador y un eslabón de salida, y una cuarta barra fija que sirve como base bancada. Es un mecanismo fundamental en ingeniería utilizado para convertir el movimiento, y su comportamiento de movimiento está determinado por la longitud de sus eslabones, según lo predice la ley de Grashow. Principales mecanismos de cuatro barras. Tenemos algunos de los principales mecanismos de cuatro barras, como es manivela balancín. Nos dice que es un elemento de una máquina que son capaces de transformar y transmitir fuerzas y movimientos. Su utilidad es transformar movimientos, modificar velocidades y fuerzas, cambiar la dirección del movimiento y acumular energía. Tenemos el de doble manivela, el cual es un mecanismo de doble manivela. Se obtiene a partir de la cantidad cinemática de cuatro barras, cuando la barra más corta es la barra fija o bastidor. En este caso, las dos barras articuladas a la barra fija pueden realizar giros completos, manivelas. Tenemos también el mecanismo de doble balancín, el cual nos dice que el eslabón opuesto al más corto del mecanismo de cuatro barras, como el marco, en esta configuración, ninguno de los eslabones conectado al marco será capaces de completar una oscilación completa, y oscilarán entre límites o se balancearán. Ley de Grashof. La teoría de Grashof es esencial para determinar si una conexión de cuatro barras puede lograr el movimiento completo y único. La suma de las longitudes de los eslabones más corto y más largo debe ser menor o igual a la suma de las longitudes de los otros dos eslabones para que una conexión de cuatro barras permita una rotación completa. Según este teorema, nos dice que S es igual a la longitud más corta, L a la longitud más larga, y P y Q vendrían siendo las dos longitudes restantes. Análisis cinemático. El análisis cinemático de un mecanismo de cuatro barras se enfoca en estudiar su movimiento sin considerar las fuerzas, principalmente el análisis de posición, velocidad y aceleración. Se utilizarán métodos vectoriales y de lazo para determinar la geometría del mecanismo, como el análisis de posición para encontrar las posiciones de los eslabones para un ángulo de entrada dado. La ley de Grashof es un análisis fundamental que predice el tipo de movimiento, sea continuo o limitado, basándose en las longitudes de las barras, donde se cumple que la suma de los eslabones más corto, S, y en el más largo, L, es menor o igual a la suma de los otros dos, P y Q, para un movimiento rotatorio continuo. Hola, mi nombre es Giancarlo Zárate López y vengo a continuidad de la exposición. Aplicaciones más comunes. El mecanismo de cuatro barras tiene aplicaciones en casi todos los campos de la ingeniería mecánica. Algunos ejemplos son automotriz, suspensión de auto, sistema de limpiaparabrisas, mecanismo de dirección, robótica, brazos robóticos con movimientos controlados, transmisión de movimiento en articulaciones y maquinaria industrial, como prensas mecánicas y troqueladoras. Estos tienen un grado de libertad. El número de grados de libertad de movimiento representa el número de parámetros independientes que son necesarios para especificar la posición o el número de cada cuerpo rígido del sistema. Un conjunto de restricciones predefinidas define una conexión entre dos cuerpos rígidos. Las restricciones del conjunto actúan como restricciones del movimiento de los cuerpos rígidos entre sí, de forma que reducen el total de grados de libertad de movimiento posibles del sistema. Un cuerpo rígido que no tenga ningún tipo de restricción dispone de 6 grados de libertad de movimiento, 3 de tracción y 3 de rotación. Se calcula con la ecuación de Weber, que está aquí abajo.
Software de simulación y análisis de mecanismos de 4 barras. Los softwares de simulación mecánica permiten modelar y analizar el movimiento de mecanismos antes de construirlos físicamente. Gracias a ellos, los ingenieros pueden optimizar el diseño, detectar fallas y mejorar el rendimiento del sistema sin necesidad de realizar múltiples pruebas reales. SolidWorks. En el mecanismo de 4 barras se puede observar el movimiento angular de cada barra, la trayectoria del punto acoplador, la velocidad y aceleración de los eslabones. Autodesk Inventor. Es útil para calcular posiciones angulares de los eslabones, velocidades lineales y angulares. Conclusión. En conclusión, el mecanismo de 4 barras es uno de los sistemas más importantes en el estudio de la cinemática y dinámica de máquinas, ya que permite transformar un movimiento de rotación en otro dispositivo de movimiento controlado, ya sea oscilatorio, alternativo o continuo. Su simplicidad estructural y su versatilidad lo convierten en la base de una gran cantidad de mecanismos utilizados en la ingeniería moderna, como suspensiones, presas, robots y motores. Gracias al uso de software de simulación y análisis de SolidWorks, Autodesk Inventor, MATLAB, Simulink o Working Model 2D, es posible visualizar, medir y optimizar el comportamiento de mecanismos antes de fabricarlo. Esto no solicita la comprensión de su funcionamiento, sino que también reduce tiempos y costos de diseño, mejorando precisión y seguridad del sistema. Y aquí tenemos una bibliografía de la cual nos basamos la... Bueno, aquí tenemos el plano de nuestro mecanismo de 4 barras, el cual aquí lo tenemos en una vista isométrica. Y aquí tenemos las dimensiones de cada uno de esos lados, cuál es L2, que es esta pieza, L4, la cual es esta pieza, L3, que es la pieza de arriba, y L1, que es la pieza de abajo. Igual aquí tenemos la configuración abierta, que es que como inicia la pieza, como inicia el mecanismo, cual es con un ángulo de 30 grados en la pieza entre L2 y L1, y en L3 con un ángulo de 21.33 grados y en L4 de 101.8. Y debido al movimiento que tiene, tenemos la segunda configuración cerrada, que es igual en los mismos 30 grados. También puede alcanzar un ángulo de menos 35.17 porque ya va para abajo, y de menos 115.59 en el E4. Ahora, para comprobar esto, vamos a ir a la simulación. Aquí tenemos el mismo mecanismo como dijimos en la configuración abierta. Entonces, para ello vamos a ir a estudio de movimiento y vamos a ir a análisis de movimiento, y en este caso ya tengo la configuración aquí, la operación, que es en esta pieza que era en L2, colocamos un motor en una velocidad constante, en este caso va a ser de 20 RPM. Entonces, para comprobar vamos a dar en calcular movimiento, y ahí podemos observar el movimiento que tiene la pieza, el movimiento que alcanza. Para tener un mejor análisis, además del movimiento, vamos a mostrar los trazos, que son el movimiento que recorre cada uno de los ejes. Este eje, el movimiento que tiene, y este eje, el movimiento que tiene al moverse. Y ahí podemos ver es el movimiento que tienen cada de los ejes del mecanismo de las 4 barras. Entonces, y para complementarlo de mejor manera, tenemos las gráficas de velocidad y de aceleración del movimiento de este mecanismo. Y también tenemos los Excel para poder así saber la velocidad angular de cada uno de los puntos de cada mecanismo en cierto tiempo. Aquí tenemos velocidad y aquí tenemos la deceleración.
Entonces, aquí podemos ver las gráficas del movimiento de cada uno de estos. Y pues aquí tenemos, como ya habían dicho, el plano de nuestro mecanismo de 4 barras. Para resolver los siguientes problemas o la siguiente velocidad que nos pide, tendremos que identificar los eslabones, los cuales son 4, los cuales los nombraremos como L1, L2, L3 y L4. L1 que puede ser la base, L2 es la manivela, L4 es el acoplador y L3 es el seguidor. ¿Qué función tiene cada uno? Pues la base fija y no se mueve, la manivela gira con velocidad continua, el seguidor gira en el otro extremo y el acoplador conecta la manivela y el seguidor. Vamos a utilizar ecuaciones de posición, de cierre de lazos vectoriales. Utilizaremos la fórmula de L1 más L4 por E a la J por el ángulo 4, que es igual a L2 de E por J, sobre J por el ángulo de 2, más L3 que es E, J de ángulo 3, separando en componentes reales e imaginarios con X y Y, los cuales sería L1 más L4 coseno del ángulo 4 es igual a L2 coseno del ángulo 2 más L3 coseno del ángulo 3, que esto quedaría de la siguiente manera: L4 seno del ángulo 4 es igual a L2 el seno del ángulo 2 más L3 el seno del ángulo 3. Estas ecuaciones se cumplen con los ángulos de la imagen. A continuación pues haremos una sustitución nomás de valores, lo cual quedaría L2 es igual a 0.2, L3 es igual a 0.9, L4 es igual a 0.7, el ángulo 2 es igual a 30 grados, el ángulo 3 es igual a 21.37 y el ángulo 4 es igual a 101.8, el cual quedaría con un trabajo de 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Se utiliza el sistema de ecuaciones con dos incógnitas, W1 y W4, resolviendo que W3 es igual a 0.336 radianes sobre segundos y W4 es igual a menos 0.453 radianes sobre segundo. Ahí se nos presenta de la siguiente manera una ecuación de aceleración angular, derivando nuevamente la segunda derivación del lazo. Ya después de esto separamos componentes y resolvemos los ángulos alfa, que son 3 y 4, con los datos que coincidimos, los cuales nos da unos valores de 5, ángulo 2 alfa es igual a 5 radianes sobre segundo al cuadrado y W2 es igual a 2 radianes sobre segundo. Se obtiene que el alfa 3 es igual a menos 0.028 radianes sobre segundo y alfa 4 es igual a 1.85 radianes sobre segundo, lo cual nos quedaría de la siguiente manera: que el eslabón 1 conductor es igual a más 2.0 radianes sobre segundos en W y en alfa es igual a más 5.0 en sentido antihorario. El acoplador nos da más 0.336 y menos 0.028 en sentido antihorario casi constante. Y el seguidor nos da 0.453 negativo y 1.850 positivo en sentido horario opuesto al L2.